gozándonos en la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? De repente, pues no es más que reconocer que Dios en su soberanía tiene muchas cosas importantes que hacernos ver todos los días. La principal es que Él es el dueño de nuestra vida. ¿Es el dueño de nuestra vida? Y reconocerlo es mucho más importante. Aprender qué quiere de nosotros también. Y yo me he gozado en este tiempo de la alabanza, de la adoración. Dios quiere hacer cambios y que crezcamos. ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? Yo pensé que todos iban a decir junto conmigo, amén. ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? Amén, todos, ¿verdad? Bueno, es que estamos extasiados en la presencia de nuestro Dios. Y a partir de este tiempo, pues quiero compartir con ustedes esta palabra en medio de esta serie tan hermosa que es el ministerio de la oración, que a veces pensamos que es cortito. ¿Cuántos piensan que les faltan palabras para cuando se dirigen en comunión con Dios? De repente no nos alcanzan las palabras, ¿verdad? De repente nos quedamos en la oración que Dios nos permite y sabemos claramente que es esa comunicación, que es esa comunión con Dios, que es hablar con Dios. ¿Usted habla con Dios? ¿Todos los días? ¿A cada instante? Damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Y esta serie ha sido una gran bendición que el Señor ha hecho en nuestra vida. Hoy el tema, ahí usted lo ve en su pantalla, el tema que vamos a participar, y esto pido en oración. Y yo le puse puntos suspensivos. ¿Tú qué le pides en oración al Señor? Y sobre eso vamos a entrar en esta noche. Cierra tus ojos una vez más y vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por esa comunión muy especial que tienes para con nuestra vida. En esta hora, Señor, siempre, Padre Celestial, reconociendo lo grande, maravilloso que tú eres y que al mismo tiempo, Señor, muestras en tu obra perfecta lo que quieres hacer para que nuestra vida, aún más, aprendiendo juntos, vivamos tu palabra, Señor. En esa palabra viva, Señor, que se convierte en la confirmación de esas nuevas de salvación, Señor. Somos partícipes de tu gracia. Y en esta hora, Señor, el partir el pan con mis hermanos, Señor, solo tú eres digno de adoración y lo ponemos en tus preciosas manos. Que podamos, Señor, juntos aprender de ti, Maestro Jesús de Nazaret. Siempre humildemente, Señor, te lo pido. Y con mis hermanos, que en esta hora sean tus palabras, seas tú, Señor, el que nos enseñe y nos muestre tu voluntad. Gracias te doy y ordena mis pensamientos de tal manera, Señor, que tú hables, Señor, conforme a tu voluntad, honrándote y glorificándote solo a ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Abra su Biblia, por favor, conmigo. Ahí está la cita. Filipenses, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 1, y vamos a leer del versículo número 9 al 11. De una manera muy especial vamos a profundizar en estos versículos porque, vuelvo a repetir, Dios está hablando con nosotros. Y si se ha dado cuenta, a través de la adoración, ¿ha estado hablando el Señor a nuestra vida? ¿Sí? ¿Ha estado Dios mostrándonos qué necesitamos hacer? Y algunas veces animándonos, otras veces en algunos despertando, en otros dando paz, seguridad, pero que al mismo tiempo entender el ministerio de lo que Dios nos da importante. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo juntos. Dice así, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Me gusta también compartir estos mismos versículos, se lo voy a leer en la versión de la traducción del lenguaje actual, para ver un poquito más en esta versión cómo se abre la palabra de Dios a nuestra vida.
Le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente, para que sepan cómo elegir lo mejor. Así, cuando Cristo vuelva, estarán sin pecado y nadie podrá acusarlos de nada. Porque con la ayuda de Jesucristo ustedes harán lo bueno para que la gente alabe y honre a Dios. Podemos ver de una manera muy clara e importante que todo es para honra y gloria de Dios, ¿cierto? El último versículo así lo leímos. Para que la gente alabe y honre a Dios. En la versión del lenguaje actual así dice. Y en la Reina Valera 60, para que la gloria y la alabanza es de Dios solamente. Quiero decirle que en muchas de las ocasiones, en lo que nosotros le pedimos también a Dios, honramos a Dios, glorificamos a Dios. ¿Qué es lo que le pedimos a Dios? Y esto te pido en oración. Pablo, precisamente en esta carta, a menudo en las diferentes cartas, él indica de una manera muy especial temas que se van desarrollando y que van avanzando a través de todos estos lugares a donde él llegó, como los corintios, los romanos, a los de Éfeso. Y al mismo tiempo para que, viendo la preocupación importante que veía con respecto a la iglesia en donde iba, y en particular en lo que está escribiendo ahorita a los filipenses, en lo que estamos aprendiendo, que escribió más bien. Pero digo que escribe porque lo está describiendo Dios a nosotros en este mismo instante. Y creo que Dios cuando nos habla al mismo tiempo, ¿sí o no? Porque su palabra es ayer, hoy y es para siempre. Y sin duda, cuando Pablo empezó a escribir a los filipenses, mire, cuando yo estaba estudiando un poquito este tema, veía cómo Dios había obrado en la iglesia de los filipenses, de tal manera que era una iglesia ferviente, constante, una iglesia que había crecido, una iglesia en donde se observaba en gran manera el poder, la maravilla, el amor de Dios, la fe que se incrementaba en cada uno de ellos. Y estos eran aquellos primeros cristianos donde cuando llegó la palabra y ellos apreciaron y aún más valoraron, no se quedó solamente ahí, sino compartieron algo muy importante, una convicción firme de saber qué era lo que le pedían a Dios. Aún así Pablo estaba hablando de algo muy claro, y cuando empecé a ver estos versículos, y si usted observa desde el versículo 3, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Yo me imagino que viendo la obra que Dios estaba haciendo y comenzando aún más en ellos, es una posible lógica que una manera muy importante Dios estaba haciendo una obra maravillosa en sus vidas. Pero cuando él empieza a hablar de que esto pido en oración, yo observaba un detalle muy especial. Ellos, aparte de tener una convicción, se observaba el amor de Dios tan claro, tan importante, que comenzando la obra en ellos, empezó a mostrarse cómo quería perfeccionarlos. Y déjeme decirle que en la actualidad, la iglesia de hoy, a veces yo digo que por la costumbre, porque venimos, por ejemplo, el miércoles al servicio, aprendemos de la palabra de Dios, pero ¿realmente la vivimos? Porque cuando nos damos cuenta de las circunstancias, nuestro hermano Guillermo, nuestro pastor, decía en una ocasión, cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios y vemos su mano maravillosa y estamos recibiendo su palabra, ¿atendemos a su llamado? De repente vemos pruebas, circunstancias difíciles, en las que atravesamos, decimos: Señor, ¿qué está pasando? Pero estamos creciendo. ¿Usted cree que está creciendo? Fíjese, porque Pablo estaba hablando de una manera muy importante. Quiero y oro al Señor, y esto pido, antes de pedir por sí mismo y por todo lo que él sufrió y padeció por causa del Evangelio, porque lo pasó difícil, ¿sí o no? Y por causa de la palabra de Dios. A veces nosotros pasamos circunstancias difíciles, pero no por causa de la palabra de Dios, sino por causa de nuestras transgresiones, nuestras iniquidades.
Sin embargo, vemos la misericordia de Dios cuando nos muestra su amor. En ellos se veía el amor maravilloso. Y si Dios estaba comenzando la obra en perfeccionarlos, ¿qué cree que Dios quiere hacer con nosotros hoy? Dígalo fuerte. Perfeccionarnos. Porque usted dijo que quiere crecer. ¿Dijo que quiere crecer? Y que no hace falta que pudiera pasar una calamidad para que nosotros podamos alzar nuestros ojos al Señor. ¿Sí o no? Dios, el que ha comenzado la obra en nosotros, dice su palabra, la va a perfeccionar. Y entonces, cuando observamos aquí Pablo cómo habla a los filipenses, empieza no a quitar de nuestras manos la responsabilidad, porque a veces decimos, bueno, es que Dios toma el control y que Él toma el control y haga lo que quiera, pero después nosotros no hacemos lo que Él quiere. ¿Se ha dado cuenta? ¿Cuántos hacemos lo que Dios quiere? Honestamente. Ahora levántela conmigo su mano. ¿Cuántos de nosotros no hacemos lo que Dios quiere? Todos, yo creo que todos. ¿Cierto? Es muy fácil que podamos inducirnos a ser indiferentes, pero no, Dios nos llama con amor. Y de tal manera nos hace no nada más razonar, sino tener en nosotros mismos, y conmigo, convicción. ¿Y qué es convicción? Es la firmeza, la seguridad. No es que te convencieron, ¿verdad que no? No es que, como dicen por ahí, es que a los cristianos por ahí les lavan el coco y ya los hicieron otros. No. Es que cuando vas a la iglesia no hay nada más puras cosas que ¿quién las puede hacer? Pues ni aún nosotros las podemos hacer, o sí. Pero vamos en el camino de la perfección. ¿Cuántos queremos ser mejores cada día? Amén. Así es de que esa parte bíblica en la que el Señor nos muestra no es la lógica del hombre, sino la vida de Espíritu de Dios, que en la convicción es lo fiable, es lo seguro. Es donde Dios va a mostrar a la iglesia hoy, que quiero decirle que cuando empieza Pablo a hablar así a los filipenses, yo decía, pero es una iglesia que está haciendo las cosas bien, que se ve el amor de Dios, que tiene una convicción. Pero luego viene ahí en el versículo 9 y dice, que tu amor abunde más y más. ¿Observa esa clara palabra? Donde Dios, cuando hace la obra en nosotros, ¿tenemos algo que hacer? Precisamente es ahí donde Dios empieza a obrar y tenemos la responsabilidad de responder a su obra. Nos queda claro también que cuando el apóstol Pablo habla a los filipenses de este tema, si usted voltea su hoja al capítulo anterior, en el capítulo 2, versículo 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ya no necesitaba estar ahí Pablo para observar lo que Dios había hecho, ¿verdad que no? Porque ahora, a través de la distancia, escribiéndoles esta carta, él veía que obedecían. Y quiero que haga algunas anotaciones importantes porque vamos a ir profundizando más en esta palabra. Porque lo importante para ellos, aunque no estaba ahí Pablo, ¿quién está aquí con nosotros, hermano? Dios. Y que el que conoce nuestro corazón sabe, si cuando levantamos nuestra mano y dijimos, sí, yo no he hecho tu voluntad muchas veces, Señor, hoy pueda entender que como aquellos, volteé mis ojos a ti y vea en mí, oh Dios, y crea en mí, oh Dios, dice su palabra, un corazón sincero, un corazón dispuesto, orando precisamente por ese crecimiento. El versículo número 13 de Filipenses 2 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es de que no es que, también lo dijo claramente allá a los filipenses en el capítulo 3, versículo 12, no que ya lo haya alcanzado todo ni que sea perfecto. Ya no lo hemos alcanzado todo, ¿verdad que no? O alguno ya lo ha logrado. No. Pensábamos que lo estábamos logrando, pero cuando nos dimos cuenta, observamos cómo Dios tenía algo más diferente para nosotros. Y que ahora proseguimos al blanco. Dice, para ver si logro así de aquello para lo cual he sido asido en Jesús. Perdón.
Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, dice el versículo 14 de Filipenses 3, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esa es mi meta. ¿La tuya? Así es de que debemos de ver exactamente el progreso de nuestra vida y lo que anhelamos, lo que le estamos pidiendo al Señor en nuestro corazón. ¿Cuáles son las prioridades en nuestra vida que hoy de verdad nos están llevando al conocimiento verdadero de nuestro Dios? Y que no se quedó ahí como un conocimiento, sino que al conocer la verdad, hoy tú y yo queremos dar a conocer esa verdad. Y no solamente con palabras, porque ya lo hemos dicho muchas veces, es nuestro testimonio el que habla, ¿sí o no? Es donde Dios se revela a través de las Escrituras, pero la palabra de Dios mora en nosotros, la palabra de Dios es testimonio a otros. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han anhelado o deseado hacer alguna cosa o ver a algún amigo que pudiera hablarle sobre diferentes experiencias y tuviera ese anhelo de verdad como el tuyo de buscar de Dios? Pablo tuvo ese anhelo de ver a los cristianos de Filipos, ver su amor creciendo, ese afecto que se basaba no simplemente en experiencias, no simplemente en venir y estar hoy, este día en la iglesia y viendo lo que hemos de pasar en el proceso. Vine, servir, los que son servidores, los que son maestros, los que estamos en la alabanza. Hoy, un miércoles más, me tocó el tema y ya. No, donde nuestro anhelo esté basado en una unidad perfecta en el Señor. ¿Y qué Dios quiere de nosotros hoy? Y fíjese que cuando estaba meditando en este tema le estaba diciendo al Señor, Señor, ¿qué pido en oración? ¿Qué puedo pedir en oración para que tú obres en mi vida? Quiero, Señor, que tomes control en la vida de mi hogar, los que tienen su familia con su esposo, o sus padres, los hijos, con su esposa, o aún solos en ese caminar con el Señor, en ese afecto basado simplemente en ese amor de que nos atrae más el amor de Cristo. O salimos y fue un servicio más. Y quiero decirle que se nota de repente. Ya nos han dicho, y yo lo vivo también, de aquí se ve todo. Y hemos escuchado claramente que no todos venimos a la iglesia con la misma disposición. Sabemos sabemos en momentos cómo venimos nosotros mismos. Cansados, frustrados de un día de trabajo, pero y luego tengo este compromiso y estoy aquí. Pero ahí está donde viene el hecho del deseo de ver a alguien, que ver dentro de las diferentes experiencias, si en lo profundo de nuestro corazón es aquello que nos une y que nos edifica. ¿Qué le pedimos en oración al Señor? Y me puedes responder, no, hermano, ya con los problemas que tengo personales y en mi casa ya tengo, ¿usted cree que me voy a poner a preocupar por los hermanos? Es cierto. Y quiero decirle que no estoy llevando a una motivación diferente, no, porque ¿qué es la iglesia? No es una, como nosotros nos llamamos aquí, ¿cómo nos llamamos? ¿Cómo se llama esta iglesia? ¿Cuál nombre tiene? Casa de oración. Y como casa, ¿quiénes somos? ¿No somos una familia? Y partiendo de ahí, sabiendo que somos hijos de Dios, ¿no somos un cuerpo? Aunque algunos estamos aprendiendo y conociendo y descubriendo más que somos uno en Cristo. Y saber que si mi hermano está sufriendo, ¿sufro con él? Porque en un cuerpo hay muchos miembros. Saber que mi hermano está disfrutando y me gozo y me alegro con él. ¿Siente usted ese profundo amor por otros cristianos, aún por aquellos extraños? Usted lo observó, por ejemplo, en estos eventos fuertes que sucedieron en México y en otros países, como aquí en Estados Unidos, con los huracanes, ¿verdad? Que no importaba quién fuera, era tratar de rescatar y ayudar, ¿sí o no?
Y ahí yo he estado observando últimamente que incluso en las noticias, no sé si se dieron cuenta, pero muchos dijeron, vamos a ver cuánto tiempo va a pasar para que si de verdad todos aquellos que se dijeron que iban a apoyar iban a estar ahí. Y acaba de salir una noticia donde ya cerraron muchos centros de apoyo. Ya los dejaron a la deriva. ¿Dónde están aquellos que decían que iban a apoyar? ¿Recuerdan? Y me dio tristeza ver, de todas maneras, ahora la última noticia, los incendios fuertes acá ya para noticias malas tenemos muchas, ¿verdad? En el norte de California y no se diga aquí cerca. Pero donde ves a la gente que realmente está dispuesta a apoyar, han sacado su anafre, su casa, su mesa, y viviendo aún ahí afuera todo lo perdieron todo, la mayoría de ellos. Y gente está extendiendo la mano aún por aquellos que no conocen. Pero un amor que no se quede solamente ahí, una acción que no se quede ahí, sino que al mismo tiempo en esa petición aún vaya más y más. ¿Ustedes creen que necesitan el amor de Cristo aquellas personas? Por supuesto que sí. Muchas veces la mejor manera de influenciar y hablar y orar por una persona, mire, Pablo estaba orando para que los filipenses se unieran. Si ya tenían amor, decía, para que amen más y más. Ese amor en ellos fue el resultado del conocimiento de Cristo y fue una visión aún más grande, hermanos, que por supuesto que después de más de 2000 años tú y yo estamos aquí. Por ese amor de lo que muchos que ellos sufrieron por traer este evangelio de nueva vida a nuestro corazón hoy. ¿Y no le das gracias a Dios por ello? Ahí es donde Cristo quiere crecer y nacer en nosotros aún más, en un corazón con entendimiento. Y creciendo juntos en esa petición, tú y yo de verdad tengamos la visión de Dios. Y a eso quiero llegar contigo en esta hora, hermano, hermana, y aún los que nos escuchen. Que en la unidad en Cristo, tú y yo debemos de tener ese entendimiento, no solamente moral, sino desde lo profundo, espiritual, pudiendo mantener en nosotros mismos los valores de lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque Dios no ha cambiado. ¿Cuántos enfatizan conmigo eso? ¿Dios ha cambiado? Y esto pido en oración. En otras palabras, está diciendo, y esto quiero, hermanos, que obtengamos. Vamos a crecer. Y que al crecer, en oración, tú y yo podamos ver ese amor que abunde más y más. Que entendamos que ciertamente somos seres humanos, fallamos, nos equivocamos, tenemos pruebas, tenemos luchas. Pero lo más importante es el interés, el deseo de saber que si creciendo en amor y especialmente en esa vida del Espíritu, en medio de la congregación, en medio de tu familia, en donde tú estés, no sea nada lo que el enemigo está buscando hasta hoy, sutilmente provocar división. ¿Sí te has observado eso? Separar, apartar. Y vaya que el enemigo ha sido bien sutil, hermano. En estos últimos tiempos estamos viviendo pruebas fuertes. Les compartía en la ocasión anterior que me tocó compartir la palabra, que fuimos con los ujieres, con los servidores, fuimos allá a la montaña a tomar un tiempo para ponernos de acuerdo en el Señor. Y aún así hubo alguien que me dijo, hermano, no creo que todos estemos escuchando lo que Dios nos está hablando. Porque Dios nos habla constantemente, ¿sí o no? Y al ver la inmensidad y el cambio de lo que el día traía a la noche, mire, la naturaleza empezó a transformarse hasta en diferentes sonidos. Y ver solamente que la nube de estrellas empezó a cubrirnos, hermano. El poder y la maravilla de Dios en su creación. Yo veía el consuelo, el amor, la comunión, el Espíritu de Dios. Y yo sé que mis hermanos que estuvieron con nosotros no me van a dejar mentir. Experimentamos ese abrazo del Señor. ¿Sí o no? Esa comunión íntima de Dios, donde lo más entrañable era poder observar su misericordia. Pero ¿sabe? A veces se quedó ahí en ese momento. Y Dios no quiere eso, porque Dios quiere que lo vivamos constantemente. Dios quiere que tengamos ese crecimiento como Pablo hablaba a los filipenses, de esa manera esencial e importante para poder darle una respuesta al Señor.
para poder recibir también la respuesta de Dios en medio de nuestra petición. ¿Qué le quieres pedir a Dios que quisieras que te respondiera hoy? ¿Todos tenemos necesidades? Que quisiéramos que el Señor abra la puerta, pero sabemos que es su voluntad, ¿sí o no? Porque el que abre la puerta, ¿quién es? Dios. ¿Estamos seguros de eso? Y también sabemos que si Él la abre, también la cierra. Y nos va a mostrar nuevas situaciones en las que tú y yo como personas vamos a ver que aunque más aquello sea potencialmente difícil, mire, en este tiempo hermoso de la oración, Dios nos llena de paz. Y lo único que podemos decir, Señor, Rey de Reyes, humillado, rendido, para darte la honra y la gloria a ti. ¿Qué más requiere? Solo rendirnos a Él, ¿sí o no? Así es de que en medio de cada situación, en medio de cada prueba, en medio de cada realidad de nuestro amor y en nuestra vida, vamos a tener que estirar a lo pleno ese potencial de lo que Dios ha puesto en tu corazón y el mío. De lo que le has pedido al Señor y el que el Señor quiere que pongamos por obra es precisamente ejercer que en lo que Dios nos da hoy podamos tener ese mismo interés, ese mismo deseo. El amor los unos por los otros. Atrás de aquella famosa pregunta cuando al Señor Jesús le dijeron, ¿y qué es amar a tu prójimo? ¿Amas a tu prójimo? ¿A los hijos es tu prójimo? ¿A tu esposo? ¿A tu esposa? ¿A tus padres? ¿Es tu prójimo? Eso es lo más cercano, ¿sí o no? De ahí parte. Pero hay gente que a veces ama más al amigo o a la amiga que al propio ser querido. En el fondo, el límite de responsabilidad de nuestra vida es amarle plenamente con todo nuestro corazón. El Señor Jesús les mostró la respuesta. Vaya conmigo a Lucas 10:25 para observar ese ejemplo. Y lo vemos claro. ¿Tenemos la responsabilidad de ayudarnos los unos a los otros sin límite? ¿De amarnos los unos a los otros? Por supuesto que sí. Lucas 10:25 dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo que cosa heredara la vida eterna, le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido a esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? ¿Y qué era? Un sacerdote. Wow. Este pasaje es muy conocido. Pero mire lo que encontró. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo, y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, no, híjole, mejor me sigo. El otro día, viendo este ejemplo, me dijo un hermano, porque nos tocó ayudarle. Nosotros viajábamos desde aquí, desde San Bernardino hasta Burbank. En este tiempo el Señor nos permitía ir y servir allá. Y cuando lo vimos en el camino, pues nosotros estábamos participando también ahí en la iglesia. Y le digo a mi esposa, mira, es el hermanito fulano de tal. Se veía que estaba sudando, que estaba... Bueno, como pasamos rápido, porque pues todos viajamos rápido en el freeway, ¿verdad? Me salí a la siguiente salida y regresé y me paré atrás de él. Digo, hermano, ¿qué le pasó? Dice, no, mi carro es que el radiador y solamente, no sé si usted trae agua o algo. Le digo, no, sí, pero si quiere ahorita. Dice, ay, gracias, hermano. Es que ya vi pasar a varios hermanos y ninguno se paró. Y uno nada más hasta me hizo así.
Caray. Bueno, pudimos perdernos un poquito de llegar tarde, pero lo íbamos a dejar ahí. Espero que ustedes no hayan hecho algo así, alguna vez. Pero es triste que de repente veas la necesidad y ay, pues que Dios lo ayude. Yo voy tarde, ahí nos vemos. Pero aquí estamos hablando de esta persona que estaba ¿media qué? Media muerta. Así es de que el levita también pasó cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Pues era lógica la respuesta, ¿verdad? Y le dijo el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, y ahora voltea con tu hermano o tu hermana, ve y haz lo mismo. Ahí es a donde está el amor. Pero ese es el que se ve, el amor que no tiene fin. A mí uno de mis familiares, a mí me dijo en lo personal, hermano, de repente nos ocupamos mucho en el trabajo, en las actividades. Él se puso enfermo y lo fuimos a visitar al hospital, pero un día que no lo visité, ¿qué cree que me dijo? Ya te estás pareciendo como aquel que, siquiera el samaritano vino y le dejó ahí, le digo, ya me estás reclamando. El objeto del amor, hermanos, no es específico. Y no obstante, por ejemplo, cuando Pablo les habló ahí a los filipenses y volviendo a nuestra escritura, ¿nuestro amor es para Dios? ¿Sí o no? Dígalo fuerte. ¿Nuestro amor es para nuestros hermanos? ¿Para los creyentes? ¿Aún para los que no son creyentes? Pablo no estaba limitando el amor, hermano. Y nosotros tampoco, porque el Señor Jesús dijo, ve y haz lo mismo. Y en esta oración está en que nosotros observemos de verdad qué pedimos al Señor. Y en dónde estamos caminando sin limitar nada, si nuestro amor no se limita a nuestro prójimo cercano. Le decía a mi esposa, ¿me amas? Como cuando nos casamos. Ahorita que no está aquí puedo decirlo, bueno, al rato. Usted sabía que dentro, estaba platicando el otro día con nuestro hermano Guillermo también de esto. Usted sabía que en nuestro cuerpo humano hay ciertas etapas de cambio. Ciertos años cambia tu cuerpo, ciertos años también tu mentalidad, ¿sí? Se dice que es aproximadamente unos 5 años en donde tu vida cambia, cada 5 años cambias. Y eso lo observamos, cuando es un bebé y cumple 5 años, pues ya no gatea, ya camina, ya aprende, ya habla, ¿sí o no? ¿Sí? Y pasaron otros 5 años, 10. Ahorita ¿cuántos años tienes? No sé, ya pasaron otros 5 años. Y volteó atrás y ¿cuántos años llevamos de casados tú y yo? Pues no es lo mismo que hace 28 años que nos casamos. Mi amor, le bajaba la luna, el sol y las estrellas. ¿Y dónde está el amor? Hasta el hombre ya hasta le puso otra, ya es costumbre, porque es más la costumbre que el amor. Qué triste, ¿verdad? Pero los hijos de Dios, ¿el amor cambia? ¿El amor se limita? No debería, ¿verdad? No debería. Debe de crecer. Ahora valoramos y ya, por ejemplo, cuando eras novio, los que eran novios y los jóvenes que van a ser, que tienen, cuando le digas a tu novio, te amo, no es lo mismo cuando pasen 10 años. Porque vas a saber lo que significa verdaderamente amar. ¿Sí o no, hermano? ¿Cuántos años tienes de casado? Bueno, aquí siempre pongo a Mario Gloria. ¿Cuántos años tienes de casado, hermano? 40.
Ya pasaron 5, 10, 15, 20. Muchas etapas de cambio, ¿verdad? ¿Verdad que el decir te amo ha cambiado, pero se valora o no? ¿Lo valoramos? Yo sé que sí. Y que de repente humanamente pues cambiamos. Pero a veces en esos cambios la mujer quiere que le vuelvas a decir te amo. Mario, ¿ya le volviste a decir a tu esposa te amo? ¿Cuántas veces? No, hace mucho que no me dijo ni te quiero, ni siquiera me dice te quiero, no es cierto. Eso se va cimentando, va creciendo, va valorando, pero no es una costumbre, hermano. Y mire, quiero aplicarlo porque realmente la iglesia es la novia de Cristo, ¿sí o no? Y su amor ha sido perfecto y es eterno, ¿sí o no? ¿El Señor ha dejado de amarnos? Por eso decimos que basados en la lógica humana estábamos acabados, pero basados en lo que es la palabra de Dios, su amor es para siempre. Y cantamos, ¿sí o no? ¿Qué diferencia? Ver las cosas que en el Señor nos muestra, a no limitarnos en lo que Dios es, dice, para que abunde más y más en esa petición de corazón al Señor. Por esa razón el amor no puede dejar de ser fuerte. Y en el contexto de esta palabra, fíjese, ahí viene otra parte importante. Vaya conmigo otra vez al versículo 9 de Filipenses 1. Y esto pido en oración, en vuestro amor abunde aún más y más. ¿Qué dice ahí? En ciencia y en todo conocimiento. Estamos hablando que de los filipenses, que es una iglesia donde Pablo está reconociendo la participación de la unión y del amor, y aún más lo más importante, que no fue costumbre, sino una realidad, que estaban siendo llenos del amor de Dios. Ahora les decía que abunde más y sin límites, sobre todo sin estancarse, porque les dice en ciencia y en conocimiento. Y mire, quiero decirle aquí, por ejemplo, la palabra ciencia significa bíblicamente la sabiduría de Dios convirtiéndose en una palabra activa, constante, de lo que recibimos conocimiento. ¿Cuántos conocemos aún más de la palabra de Dios hoy? Qué responsabilidad tan grande. Así es de que cuando viene la sabiduría de Dios, tú y yo podamos enfrentar constantemente en esa petición al Señor, escuchando la respuesta de Dios a todas tus situaciones, a todo lo que enfrentes constantemente, para reconocer quién es Dios en tu vida y para decir, Señor, te amo más y más. Y aún amo más y más lo que me has dado en este tiempo de peregrinar en esta tierra, que sabemos que es muy corto, ¿sí o no? ¿Es corto el tiempo que Dios nos ha dado en esta tierra? ¿Cierto? Ya pasaron los años y dices, ¿qué sigue? El Espíritu Santo de nuestro Dios nos muestra, y observando hoy todo lo que nos damos cuenta, también sabemos que no vamos a reconocer más que alabar y glorificar a Dios en todo lo que hagamos, porque eso es lo que Dios dice. Se ha determinado que Pablo, por ejemplo, a los filipenses en esa oración les decía, estando alertas para que puedan estar en una comunión constante, para que sabiendo lo que el propósito de Dios es en medio de la oración, tú tengas la respuesta que le pides al Señor en tu corazón. Y podamos ver como dice su palabra, porque todo lo que pidamos en oración creyendo, lo recibimos conforme a su voluntad. Hoy nos damos cuenta que podemos estar fallando, sí. Y analizamos una y otra vez más y nos preguntamos a nosotros mismos, ¿estamos dando el resultado o estamos dando, la respuesta a Dios correcta? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos siendo atentos como Pablo hablando en esa petición al Señor? ¿Estamos orando a Dios como debiésemos pedirle? Él nos pide, hermanos, que tú y yo, a pesar de lo que estemos pasando, cualquier circunstancia que estés viviendo, no menguemos. No, ¿usted sabe lo que significa la palabra menguar? Que no decrezcamos, que no disminuyamos, que no mermemos, que no nos consumamos, que no nos debilitemos. Por el contrario, que tú y yo podamos crecer, aumentar.
orando a Dios con el entendimiento, pidiendo a Dios gracia, sabiduría por lo que estemos atravesando, a veces enfermedad, a veces una prueba en el trabajo, una circunstancia difícil. ¿El Espíritu Santo de Dios lo sabe? Dios lo sabe todo, ¿sí o no? Él sabe lo que estás pasando en este tiempo, Él sabe la circunstancia que estás viviendo, Él sabe que en medio de las familias hay choques, hay circunstancias difíciles. Él sabe que a pesar de que le estás pidiendo a Dios que te ayude a cambiar tu carácter, a tener ese proceso en el cambio, está viendo que estás aguantando. Algunos están aguantando. ¿Y sabes lo que Dios dice? Aguanta más. Ama más. Porque el proceso en el aguantar no está en lo que estés soportando. Algunos están cansados. ¿Cuántos están cansados a veces de las situaciones que pasan? Sí, y sabe, es ahí donde tristemente muchos como cristianos se conforman, pierden la confianza, ya no tienen esa misma seguridad. ¿Y qué empieza a suceder? A debilitar, a menguarse, empiezan a desanimarse, empiezan a haber choques en medio del hogar, tiempos difíciles, donde empezamos a decir, bueno, hay que pedirle a Dios. Y miren, en una ocasión así yo hablaba con alguien, estaba en una situación fuerte y tristemente me gritó y me dijo, no, ustedes lo quieren arreglar todo con oración, todo Dios. Y que le digo, ¿y quién crees que te da la vida? ¿Cuántos sabemos que en todo está Dios? Y debemos de poner a Dios en primer lugar. Eso es precisamente donde debemos cambiar todas las cosas. Y por eso Pablo decía, para que aumente más, y ahora en esa sabiduría que viene de Dios, tú puedas enfrentar cualquier circunstancia, esa difícil situación. Y fíjese, quiero decirle, y es muy notorio, y aún más y más, la palabra de Dios dice que por haberse multiplicado, o porque se está multiplicando la maldad, el amor de muchos, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está mostrando esto? Que Cristo viene. Y Cristo viene por una iglesia que se mantenga firme en oración, firme en amor, firme sin limitarse, firme, segura, con fe. Y la Escritura nos lo está recordando constantemente, y de ahí que el conocimiento de la palabra de Dios se convierte en una realidad. Es Cristo mi fortaleza, es Cristo mi amparo. Porque dice el salmista, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Y esto es constante, hermanos. Preguntémonos a nosotros mismos si estamos haciendo lo necesario, aún más y más como aquellos filipenses, en medio de esa petición y oración a Dios, si es necesario cultivar y actuar y vivir como sea. De ahí que cuando se nos ha dicho, si tienes amor, ¿has sabido perdonar? ¿Has perdonado verdaderamente la ofensa? En la actualidad debemos estar aún más alertas y observemos esto, porque realmente, hermano, ciertamente el día del Señor se acerca. Y a los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? No quiere que ninguno se pierda. Que todos de verdad procedamos, dice su palabra, al arrepentimiento. Y ese es el conocimiento que aplica la sabiduría de Dios para enfrentar cualquier circunstancia que estás viviendo. ¿Qué le dijo a la mujer? Aquella que había sido encontrada en adulterio. Hemos escuchado muchas veces ejemplo. Vete y no peques más. ¿Estás pecando? ¿Hay algo oculto en tu corazón que estás pasando, que no has dejado? Dios te dice, vete y no peques más. ¿Ha tenido misericordia? Sí. Quiero hacerle también esta observación, hermano, y esta pregunta. Y le mencioné hace un momento. ¿Estás cansado de lo que estás atravesando? Incluso de lo que ves a tu alrededor. Algunos incluso están siendo afectados por las situaciones que se están viviendo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con nosotros? Pero para los hijos de Dios, ¿qué dice que todas las cosas que pasemos
nos ayudan para bien. A los que obedecen, a los que conforme a su voluntad son llamados, a los que conforme a su propósito. Sí, podemos estar cansados, pero Dios nos da nuevas fuerzas. Si hasta hoy has amado y con ese amor te has sentido debilitado, ¿crees que aumente tu amor? ¿Crees que el amor de Dios cambie todas las cosas en tu vida? Yo lo creo. Y estoy seguro. Y quiero ponerlo en práctica. Porque aunque pueda decir, ya no aguanto, ya no puedo más esta circunstancia, es tan difícil. Y podemos tener muchas excusas. Hemos encontrado esa circunstancia. Estoy pasando por esto, ya no acabo de pasar por una, ya tengo otro problema. Pero sabemos que Dios está en control. Cuando le mencionaba que si hemos sido capaces de avanzar, dar un paso en el amor de Dios y sabiendo perdonar, estamos viendo la sabiduría de Dios en el valor de lo que Cristo hizo por nosotros. Él perdonó nuestras ofensas. Lo llevó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Que tú y yo no podamos perdonar. Por eso es que las circunstancias en medio de las familias ahora están siendo más difíciles. Porque dicen que ya no hay amor. A lo mejor nunca lo hubo. Pero si vino el amor de Cristo a tu corazón y a tu vida, ahora tienes el amor de Cristo como ejemplo para someter a la carne y cumplir a la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Mire, tenemos que seguir. Y cuando observamos lo que nos muestra en el crecer aún más y más en ciencia y en conocimiento, tú y yo estamos siendo de verdad llenos de la palabra de Dios. Y cada que vengamos a este lugar o cuando abras la escritura allí en tu hogar, empieza el Señor a revelarte aún más cosas para que tú y yo crezcamos y le demos una respuesta a Dios. Veamos en amor, no por una costumbre, porque es precisamente ahí a donde cambian todas las cosas. Tú y yo no venimos aquí por costumbre, no es un miércoles más, no es un domingo más, es un día más en la presencia de Dios. Ahora por las famosas redes sociales, y bueno, déjeme decirle antes de entrar a esto, porque cuando no abunda más verdaderamente la petición de Dios, esa oración, esa comunión constante con Dios, pues lógico que se va a ver la diferencia. Si tú y yo de verdad nos ponemos en las manos de Dios, no es que te vayan a salir las cosas mal, es que ciertamente es Dios el que toma el control, salvaguarda tu vida, te cuida. Pero tristemente vivimos ahora en un tiempo y en un país incluso donde no es que es mi derecho. ¿Cuántos saben que a veces son más los derechos más importantes, personales, que lo que Dios es? Pero ¿sabe que cuando decimos ese es mi derecho, también es una obligación? Y cuando se convierte en una obligación te quedas como esclavo de aquello. Por eso es que el hombre comete aún más pecado. Y cree que tiene un derecho y cae en la trampa y sutilmente uno y otro error que lo lleva. Si hablamos de la mentira, cuando alguien dice una mentira piadosa, blanca, así, no, es que era una mentira. ¿A dónde te va a llevar esa mentira? A otra. Y luego, pues no le paramos de contar, ¿verdad? Pero luego, ¿qué va a suceder? Que de algún día va a salir la verdad. Y la verdad de Dios es maravillosa porque llega como conocimiento hoy, nos sana, nos transforma, nos salva, le da gracias a Dios por su salvación. Y en esa restauración también, pues vas a ver lo que estás atravesando, las circunstancias que vives hoy por lo que pasaba anteriormente. Pero Dios nos ha perdonado. Y quiere Dios decirnos una y otra vez que cuando estamos en oración, pidiéndole conforme a su voluntad, vamos a obtener las respuestas si nosotros valoramos más y más con entendimiento, con discernimiento, con sabiduría de Dios. Dios siempre va a expresar en su palabra su iniciativa para que nosotros crezcamos. Le mencionaba de las redes sociales, tan solo así. Les compartía a los hermanos, usted solo ponga hable de un testimonio y un texto inspirando de la palabra de Dios y dígame cuántos likes le ponen.
para los que están mucho en las redes sociales. Újule. Pero usted ponga alguna contradicción o algo que quiera y que llama la atención, todo el mundo le pone like, hasta algunos otros se enojan. Pero usted hable de la palabra de Dios. Mire, algunos otros nada más están viendo a ver quién le puso like y quién no le puso like. ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? ¿Estamos orando a Dios y pidiendo en oración conforme a su voluntad para entender esa iniciativa de ese crecimiento, de ese acercamiento y ver el resultado de Cristo en nosotros? Para que podamos decir, como Cristo vive en mí, ahora puedo ver el carácter de Cristo en mí. ¿Cuántos queremos llegar a eso? Lo dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Volvamos a nuestra escritura, versículo 10. El resultado de ser como Cristo y vivir como Cristo, teniendo el carácter de Cristo, en esa petición de oración tú debes decirle al Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Y dice el versículo 10, para que en esa sabiduría, para que aprobéis lo mejor. ¿Está conmigo? Y luego, ¿qué más dice? A fin de que seamos, ¿qué? Sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aquí quiero mencionarle algo muy importante. Y creo que vamos a hacerlo en otra parte de lo que sigue porque no vamos a abarcar más. La palabra de Dios dice, para que aprobéis lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Te voy a invitar un momento a que cierres tus ojos, cierra tus ojos y piensa en lo mejor que has buscado en tu vida, que le has pedido a Dios en tu vida y si lo has alcanzado. Cierra tus ojos. Y mientras estás ahí meditando en esto, di, Señor, ¿y qué es lo mejor? ¿Qué ha sido lo mejor hasta hoy? Abra sus ojos. En días pasados estaba haciendo un trabajo. Ya les había comentado en una ocasión y ahorita que volteé a ver a mi hermano Alex, me acordé y les decía de aquella vez que me acompañó a hacer un trabajo y que nada más me vio caer, ¿verdad? Y pues ni la mano extendió porque me vio que me iba a ir. Tampoco podía hacer nada. Y yo diciéndole, sálvame, y él, ¡ay! No me dijo así. Pero realmente cuando tú ya vas hacia un lado en caída, dime si alguien te puede ayudar, hermano. Solo la mano de Dios, ¿sí o no? Dios me guardó porque la caída fue fuerte. Así como vi la cara de ellos como en cámara lenta cuando te caes, ¿verdad? ¿Cuántos han caído? Que ven todo en cámara lenta. Pero el golpe, y después ya sabes dónde te dolió. Gracias a Dios no me quebré el pie. Pero el único que nos puede ayudar es Dios. En días pasados me acordé de él ahorita porque hace 2 días estuve con mi esposa haciendo un trabajo acá en las montañas y estaba a 4 pisos de altura. Y fíjese que mientras yo estaba meditando en este tema, viéndolo físicamente en el trabajo, yo dije, ¿vale la pena este trabajo? ¿Algo mejor? Porque cuando me asomé, mi esposa, pues cuando haces un trabajo así tienes que asegurarte, y así es de que ella estaba preocupada por mí porque yo estaba en el 4º piso y viendo desde arriba así, ¿verdad? Y no se ve bajito, no le tengo miedo a las alturas, pero no se ve bajito. Algunos dicen, no, yo ni me asomo. Pero cuando veía eso y veía la belleza de aquel lugar, porque pues cuando trabajas en un lugar así en el bosque se ve bonito, ¿verdad? Yo veía algo mucho mejor allá y yo decía, Señor, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Por un día de trabajo? Sí, por sacar un día de trabajo, algo mejor, sí. ¿A cambio de qué, hermano? Pues si tu mente se pone a imaginarse,
Y ya el dueño ya me había dicho, no, pues yo sé que te estás asegurando bien, porque si te caes, pues del cuarto piso no la platicas, ¿verdad? Todavía de una escalera de ni de 8 pies, ¿verdad? Pero ¿qué ha sido lo mejor en nuestra vida que hemos decidido hacer, hermano? ¿Qué ha sido lo mejor que has puesto en tu corazón? Y para terminar con esta parte hoy, para saber si estoy siendo de verdad atento en lo que Dios me está enseñando y qué le estoy pidiendo en oración y qué Dios está haciendo en mi vida para que pueda ser mejor. Si a veces lo que creemos que es mejor nos tienen circunstancias difíciles, ¿se han dado cuenta que a veces el deslumbrarse de pues sí, no hay nada malo con que tengas una casa, un carro, pero que tome prioridad antes que lo mejor que es Cristo? Donde estás tú aprobando, ¿y qué es la palabra aprobar? Donde estás valorando si realmente vale la pena eso. Tomar la decisión de seguir a Cristo o seguir en el mundo. ¿Cuál es el valor mejor? Escuché a una persona decir, aún con todas estas circunstancias, en alguien que estaba testificando, diciendo que estas son señales porque es el fin. Escuché a este comentarista en la televisión diciendo, esto ha pasado casi cada 10 años, cada 15 años. Esto es parte de la naturaleza. Cuando ni siquiera está observando de verdad lo que viene en Dios. Dios tiene su mano sobre nosotros. Y no podemos tomar a la ligera qué le pedimos en oración. Si nuestro amor en el Señor aumenta y aumente más, crezca, entender también que el Señor nos une más para cualquier tiempo que es difícil. Un día yo compartí en la red, en mi página, porque ahora comparto más estas cosas. Antes ponía solamente de mi familia y compartir con familia, pero después ya no sabes lo que la gente piensa. Pero compartí este predicador, ustedes a lo mejor ya lo vieron, donde sacó una cuerda larga que podías llegar hasta ahí, pero imagínense esta cuerda sin fin. ¿Cuántos observaron eso? ¿No? Bueno, él extendió una cuerda blanca, pero dice, miren, esta punta aquí, solamente como de una cuarta estaba marcada con naranja. ¿Qué es lo mejor en tu vida? Hay gente que está preocupada por lo que va a pasar, porque este tiempo marcado con rojo o naranja es el tiempo de nuestra existencia aquí en esta tierra. Sin preocuparse por una vida eterna sin Dios. La gente está tan afanada y perturbada por situaciones que están pasando aquí y que están ya lastimando sus derechos y sus deberes con todo lo que está afligiendo, pero ¿y la eternidad? ¿Qué es lo mejor? Algunos ya no están aquí. Y sabemos que muchos de ellos están con Cristo. Y a ti y a mí, ¿qué nos corresponde hoy, hermano? ¿Qué es lo mejor para tu vida aquí, en este lugar, cuando venimos a escuchar la palabra de Dios juntos? Cuando en el mismo sentir, en el corazón de Dios, tenemos ese gozo de su presencia y no queremos salirnos de Él. Y entonces observo una y otra vez, en cada circunstancia, ¿qué haría Jesús en mi lugar? En cada situación que estás viviendo, lo que estés atravesando, aun cuando te sientes cansado, cuando has sentido perturbado, y viene la palabra de Dios a mostrarte que abunde más y más, que redobles tu fuerza. ¿Qué es lo mejor? Porque es mejor un día en sus atrios, dice su palabra. ¿No es mejor? ¿No es mejor estar en su presencia? Y que en su presencia estemos y estaremos siempre. Eso es lo mejor. Este es parte del conocimiento de lo que Dios nos enseña.
ahí es a donde Dios nos prueba y nosotros aprobamos también lo que debemos de hacer mejor. Ponte de pie. El amor, la petición de la oración, el discernimiento, siempre van juntos, hermanos. Sabemos que el amor es la motivación de ayudar, de la capacidad de poder ver la necesidad, sí, pero aún en más significado más profundo, la compasión de aquel o de aquellos que necesitan el amor de Cristo hoy. Yo sé que en medio de tu hogar, en medio de tu vida misma, puedes necesitar de Cristo. ¿Cuántos necesitamos de Cristo? Y eso es lo que le pedimos hoy al Señor. Porque cuando oremos, como Pablo oraba, entonces viene el entendimiento a nuestra vida y el amor de Dios es aún más grande. Y nos revela quién es Él. Cuando te dice, no estás solo, yo voy contigo. Y mi mano siempre se ha extendido. Y a pesar de que nosotros podamos ir a la derecha, nos muestra su amor y nos dice, camina conmigo. Hay un canto que yo entonaba hace muchos años y que lo escuchaba desde muy niño. Tomado de la mano, yo voy con Él. Y yo no quiero soltarme de la mano del Señor Jesús. Eso es lo mejor. Que a pesar de la circunstancia y la prueba que pueda venir difícil, que realmente no sea algo en el que, oh Señor, hoy te estamos buscando por la situación. No, que en este tiempo, a tiempo, tengamos la seguridad de una vida plena al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Orar como Dios nos muestra. Esto pido en oración. Circunstancias difíciles vendrán, tal vez te cansarás, pero Él te vendrá y te dará nuevas fuerzas como el águila. Y viene su palabra a nuestra vida y dice, y caminarán y no se cansarán ni se fatigarán. Dios nos dará la fortaleza y el entendimiento para incluso hablar con nuestros seres queridos de que Cristo es un Rey Redentor en nuestra vida, el autor y consumador de nuestra fe. Y esto pido en oración. Cierra tus ojos. Bendito Padre Celestial, gracias te doy por tu amor, Señor.